las acciones que se están tomando en el Departamento de Educación para modernizar y actualizar la oferta educativa a nuestros estudiantes. Entre los fondos federales y estatales estamos destinando 197 millones para el programa de horario extendido en sobre 700 escuelas, 163 millones para ampliar los programas de las escuelas Montessori, las escuelas especializadas en ciencias y matemáticas, en deportes, en bellas artes y para escuelas bilingües, 188 millones para la educación vocacional y técnica, 7.2 millones para la revisión curricular y 155 millones para servicios de educación especial. En busca de seguir mejorando la calidad de vida de nuestra gente, destaco algunas de las iniciativas importantes que están incluidas en el presupuesto, tales como una nueva asignación de 7 millones para combatir la violencia de género, pues continuamos en esa lucha. 1.5 millones de dólares para reclutar intercesores que acompañen a víctimas en los procesos judiciales, como exige mi política pública y la Ley 32 del 2021. 10 millones de dólares para suplementar aumentos en el plan de retribución del Departamento de Familia que promuevan el reclutamiento de trabajadores sociales. 3.7 millones de dólares para iniciativas contra la pobreza infantil. 1.6 millones de dólares para el pago de primas de seguro de inundaciones a familias de bajos ingresos. 5 millones de dólares para modernizar las operaciones de ATSEF con miras a transicionar del PAN a SNAP. Y 2 millones para establecer el programa que promueve el retorno al trabajo. 300,000 para la Oficina de Enlace de la Comunidad Sorda. 2 millones para el programa de subsidio de renta para veteranos. Y 13.2 millones para la construcción y rehabilitación de viviendas en comunidades especiales. Por otro lado, mi gobierno sigue invirtiendo en la protección de nuestro ambiente unido a las asignaciones millonarias ya anunciadas con fondos ARPA. Hemos destinado 3 millones de dólares para iniciativas que atienden emergencias ambientales relacionadas al cambio climático y la erosión costera. 1.2 millones para el Comité de Expertos sobre el Cambio Climático. 17 millones de dólares para el pareo del proyecto del dragado del Caño Martín Peña y 4 millones de dólares para la Academia de Vigilantes de Recursos Naturales. Para la salud, hay partidas importantes como 2.5 millones de dólares a un fondo para servicios de salud mental y para la acreditación de hospitales psiquiátricos. 5 millones para iniciativas de ACUDEN y AMSCA de salud mental de niños y adolescentes. 8 millones para el pago del plan vital para policías retirados. 10 millones para el Centro Comprensivo de Cáncer. 15 millones para mejoras a los hospitales públicos y 1 millón para la gerencia del proyecto del Hospital de Vieques. En cuanto a la seguridad pública, comienzo destacando la academia y el reclutamiento de 400 cadetes de la policía y 300 para el negociado de bomberos, 8.7 millones para equipo, ambulancias y mejoras a las estaciones de realizado o ERP, por sus siglas en inglés. 26.3 millones para iniciativas de transformación tecnológica e interconectividad del gobierno a través de PRITS. 3 millones para innovación gubernamental con herramientas como Sesco Digital, el VACU ID y otras. Y 13 millones para el sistema de Time and Attendance, registro de asistencia en las agencias. 10 millones para una unidad de gerentes de proyectos para agilizar las iniciativas del gobierno. Esa unidad está ubicada en la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 2 millones para la unidad de manejo de fondos federales que establecimos el año pasado también en OGP. Y 1.5 millones de dólares para adelantar las iniciativas a favor del trato igual en los programas federales, incluyendo en el Medicaid y la asistencia nutricional. Como ven, es un presupuesto ambicioso y a la vez responsable, que refleja las necesidades y las aspiraciones de nuestro pueblo.
Atendemos muchos de mis compromisos programáticos y estamos haciendo todo lo que tengamos que hacer para lograr un presupuesto justo, razonable y que provea los recursos necesarios para darle a nuestro pueblo un gobierno de excelencia y de resultado. Tengo que decir algo que es técnico, pero es muy importante. El monto total de este presupuesto, particularmente el gasto en el Fondo General, es el que la Junta nos proveyó. O sea que nosotros estamos partiendo de los números que la Junta nos ha dado. Lo que estamos es estableciendo las prioridades y decidiendo en qué áreas programáticas es que se van a gastar o a invertir los recursos ya asignados por la Junta de Supervisión. En otras palabras, no queremos estar batallando más de lo necesario. Es cuestión de, estamos aceptando el número de la Junta para agilizar el proceso, pero estamos estableciendo las prioridades que nuestra gente tiene presente, invirtiendo en el capital humano del gobierno, lo cual pues no se hacía hace mucho tiempo. Y tengo que decir que en gran medida la razón por la cual lo podemos hacer es porque hemos dejado esa quiebra atrás. Y ahora el gasto de la deuda está ahí, especificado, incluido en el presupuesto. Y no hay que estar haciendo recortes para guardar dinero en cuentas de banco del gobierno pensando en que se lo vamos a pagar después a los acreedores. No, ya el pago de la deuda está aquí y el sobrante es lo que estamos gastando. Confiamos en que la Junta lo evaluará positivamente y espero que la Asamblea Legislativa lo avale, a la vez que estamos avanzando hacia la recuperación de nuestra isla. Ahora le pido al director de OGP, Juan Carlos Blanco, que abunde sobre el proceso que hemos seguido para elaborar este presupuesto y también, pues, cuando vengan sus preguntas, para que esté disponible para entrar en el detalle. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, gobernador, y buenas tardes a todos. Para mí es un placer, ¿verdad?, ser parte de este equipo fiscal dirigido por nuestro gobernador y tener, pues, ahora una mejor herramienta para implementar nuestra política pública y para poder hacer lo que el gobierno tiene que estar haciendo, que es ayudar al pueblo, estar presente cuando nos necesitan y dirigir nuestros recursos a impulsar nuestro progreso. Brevemente, nosotros llevamos meses trabajando en el proceso presupuestario. Hemos tenido la colaboración de los equipos, de los jefes de cada una de las entidades gubernamentales y de sus equipos de finanzas. Una de las cosas que hemos tratado de introducir nuevas maneras de evaluar la disponibilidad y necesidad de recursos a través del gobierno. Por ejemplo, introducimos en la evaluación el que las agencias preparen un plan anual de compras. Esto lo hicimos en coordinación con ASG. Eso nos ayuda a tener mejor visibilidad de las necesidades que tienen las agencias y ayuda a su vez a ASG a hacer sus planes. Esto nos ayuda a crear economías de escala y a buscar oportunidades, ¿verdad?, en esos procesos. Igualmente, hicimos un proceso similar con PRITS para lo que son las inversiones en tecnología. Eso nos da una mejor visibilidad dentro de las necesidades de las agencias y a la misma vez permite encontrar oportunidades. Un ejemplo bien puntual, teníamos entidades gubernamentales que negociaban con el mismo suplidor de manera fragmentada. Y eso pues dejaba sobre la mesa recursos, ¿verdad? Todo eso lo traemos en una negociación conjunta y pues tenemos eficiencia no solamente procesal, sino también ahorros. Otra cosa, para mi sorpresa, que se había abandonado en el proceso de presupuesto es que no se evaluaban otras fuentes de fondo al nivel de detalle que se le evaluaba el Fondo General, específicamente los fondos federales. Muchas de las oportunidades que nosotros encontramos en el presupuesto es porque, además de los fondos extraordinarios que tenemos, en los fondos recurrentes, vemos cómo se pueden utilizar en distintas áreas y eso nos permite liberar recursos dentro de lo que nosotros generamos como gobierno, ¿verdad?, a través de los impuestos, lo que recaudamos. Y pues la evaluación completa se vio el panorama de todos esos recursos y por eso tenemos el presupuesto consolidado de 28 millones, pues estamos jugando con todo lo que tenemos allá afuera disponible para financiar nuestro gobierno. Eso, ¿verdad?, nos dio un cuadro mucho más completo de las distintas opciones que tenemos. A la misma vez ayudó a las agencias a identificar oportunidades. Parte de lo que estamos trabajando, como bien mencionó el gobernador, en la Oficina de Gerencia de Presupuesto estamos formalizando
lo que es la oficina de fondos federales del Grant Management Office, como le llamamos. Esa oficina va a estar continuando y va a darle permanencia a esa asistencia a todas las entidades de gobierno para identificar oportunidades, para identificar cómo mejor podemos utilizar los fondos federales recurrentes a los cuales tenemos acceso. Así que eso nos va a ayudar. Puerto Rico, la jurisdicción de los Estados Unidos que tiene la proporción de utilización de fondos federales más baja, ¿verdad? Y esos son fondos que nos corresponden en muchas ocasiones, fondos que nos asignan y por distintas razones no los estamos aprovechando al máximo. Así que con ese cuadro completo y con una dirección bien clara de política pública de cuál es nuestro trabajo, fue que confeccionamos esta primera propuesta. Igualmente hemos estado interactuando con la Junta de Supervisión Fiscal. El gobernador claramente lo expresó. El número total del presupuesto es el número que la Junta nos dio como el target. Así que el 12 billones 573 para el Fondo General. 12.573. Así que ¿verdad? No debe haber ninguna controversia en cuanto al total. Lo que estamos hablando es de cómo estamos utilizando esos fondos dentro del presupuesto. Y ya muchas de las cosas que están aquí, particularmente la parte de los aumentos de salario, ya está en el plan fiscal, ¿verdad? Nosotros hemos estado en conversaciones con la Junta y ya hemos avanzado un terreno, hemos logrado parte de lo que queríamos lograr en ese aspecto. Así que lo que estamos es continuando esas conversaciones y ¿verdad? Llegar a los acuerdos de una manera responsable. Aquí ciertamente es una nueva era. Vemos aquí de manera bien tangible qué se puede hacer cuando se resuelven los problemas fiscales, qué podemos hacer, cómo podemos administrar a Puerto Rico y cómo podemos utilizar nuestros recursos una vez atendimos la quiebra. Este es el momento de que Puerto Rico eche para adelante, este es el momento de poder invertir en nuestro gobierno, esto es el momento de convertir nuevamente al gobierno en un patrono competitivo y es el momento de que el gobierno permita que Puerto Rico vuelva a ser ágil, moderno y productivo. Ese es nuestro compromiso y agradecemos al gobernador, al secretario de Estado y al secretario de Hacienda por toda la colaboración en este proceso, al igual que ciertamente el equipo de la Oficina de Gerencia de Presupuestos, que han puesto horas largas para que esto cuadre y para que esté balanceado, y en todas las agencias igualmente, gracias siempre por su apoyo. Muchas gracias. Vamos a comenzar entonces con la ronda de preguntas. Va a ser una sola ronda de preguntas. Comenzamos entonces con Telemundo, luego el vocero y tengo acá a Cyber. Telemundo. Tengo un par de preguntas que yo creo que se contestan rápidamente. Usted mencionó, gobernador, que no van a discutir el número de la Junta. Lo que quisiera saber es si ustedes tienen llegaron a un número superior en términos de lo que se podía lograr en este presupuesto. O sea, si ustedes tienen un estimado de ingreso mayor y... Sí, voy a contestar esa antes que hagan la próxima para no... Y aquí el secretario de Hacienda puede abundar. Realmente Hacienda está proyectando informalmente que los recaudos al cierre de este año fiscal van a exceder el estimado de recaudos de la Junta, el último que emitió la Junta, por alrededor de $600 millones. Pero eso no se puede confirmar hasta 90 días después del cierre del año fiscal, porque ahí es cuando se cierran las cuentas. Pero eso es lo que nosotros estimamos, que vamos a exceder como por 600 millones. Pues si te dejas llevar por ese número, pues estamos usando este número de 12.573 millones para el Fondo General, que el Fondo General se nutre de los recaudos del gobierno. Así que pensamos que el año que viene debería ser similar. No lo podemos garantizar, pero debería ser similar. Entonces mencionó, o sea, habló bien claro en que el aumento de los maestros está garantizado, mencionó partidas para los demás aumentos, pero no incluyó a esos en la garantía. Quisiera saber si en efecto también bomberos, enfermeros. Sí, o sea, lo que ya hicimos para todos los aumentos, y yo di la lista de todos, es destinar fondos nuestros, fondos estatales, para subvencionarlo. La excepción es con los maestros, porque tenemos fondos ESSER que están destinados precisamente para mejorar compensación de maestros. Entonces, lo que estamos haciendo es que ya tenemos identificadas las partidas a futuro para que cuando
terminemos de utilizar esos fondos HESER, que debe ser para alrededor del año 2024 o 2025, sustituirlos con fondos estatales. O sea que todos los aumentos que yo he estado anunciando usando fondos ARPA y estos fondos HESER, bueno, con la excepción de los fondos HESER, todos los aumentos para los cuales estamos utilizando fondos ARPA ya los estamos sustituyendo y estamos liberando esos fondos ARPA para seguir estimulando la economía como lo hemos estado haciendo. En el caso de los fondos HESER, hacemos la excepción porque ahí precisamente esos fondos están destinados, parte de esos fondos, para mejorar la compensación de maestros. Así que lo que hacemos a futuro es que ya vamos identificando de dónde vamos a sacar los recursos para que en su momento sean subvencionados con fondos estatales, igual que todos los demás. Por eso hice la expresión, y la repito, de que los aumentos a los maestros son permanentes. Mi última pregunta tiene que ver con el retiro de maestros. Sé que hay unas propuestas sobre la mesa. Una de ellas incluye aportaciones mayores del gobierno. Y entonces no mencionó que eso esté contemplado. En este momento, ¿hay espacio, en caso de que esa propuesta sea viable, hay espacio para poder añadir fondos que permitan pues, aliviar esta situación o resolver esta situación del retiro? Comienzo a contestarla y le doy la palabra al secretario de Hacienda y director ejecutivo de AFAF, porque él ha estado dando el frente en las ¿perdón? ¿Qué dije? Pero también haría un buen trabajo en Hacienda. Eso no me cabe la menor duda. Secretario de Estado y AFAF, no Hacienda. El director ejecutivo de AFAF, no Hacienda. Muy bien. Pero porque él ha estado reuniéndose con los líderes sindicales que representan a los maestros. Sí, yo tengo el compromiso como gobernador de mejorarle las pensiones a los maestros. El detalle es el que precisamente se está conversando. Los maestros están litigando este asunto. O sea, las asociaciones, las uniones que representan a los maestros están litigando el asunto. Yo pienso que el sistema de pensiones de los maestros, el actual, que básicamente se ha cambiado conforme al plan de ajuste, le permitía a los maestros llegar a tener 75% de su salario en una pensión. Y les permitía también retirarse, si mal no recuerdo, a los 55 años. Con 30 años de servicio. Eso cambió con el plan de ajuste. El plan de ajuste requiere que laboren hasta los 63 años. Y se calcula a base de 1.8% por año. Bien. Y el plan de ajuste, pues, cambia el sistema para que sea uno de aportación definida, no de pensión definida. Pero claro, reconoce los derechos adquiridos de todos los maestros hasta el momento en que entró en vigor. Y hace unas excepciones dependiendo de cuántos años han laborado y qué edad tienen. Y hay unos tratos, es bien particular ese plan de ajuste. Yo pienso, igual que lo dije con los policías, que la situación se parece porque los policías tampoco cotizaron para el Seguro Social. Los maestros tampoco han cotizado para el Seguro Social, ahora lo van a comenzar a hacer. Que la pensión de estos funcionarios del gobierno tan importantes, mínimo debe ser 50% de básicamente su salario al momento del retiro. Yo insisto que ese es el mínimo que deben tener de pensión. Entonces, Omar Marrero, con todo su equipo, ha estado en conversaciones con los maestros. Obviamente la aspiración de los gremios es que se mantenga el sistema actual y que tengan 75%. La realidad es que el impacto fiscal es bien significativo. El impacto fiscal de concederles una garantía de 50% como yo propongo es bien significativo y ya se ha discutido en estas reuniones. Entonces, ¿de dónde uno puede sacar los fondos para eso? Yo puedo vislumbrar dos fuentes de fondos. Si el Congreso aprueba el plan de reconstrucción de mejor reconstrucción, es decir, el Build Back Better del presidente Biden, ahí tendríamos una cantidad bien significativa adicional de fondos federales para el gobierno de Puerto Rico.
hay que entender que estamos usando ahora mismo fondos estatales para subvencionar el programa de Medicaid en una parte significativa. Si recibimos una cantidad como la que se establece en el Build Back Better, eso vamos a tener unos fondos que no contábamos con ellos. Es tan sencillo como eso. Así que entiendo que esa es una de las fuentes que hemos identificado para financiar la mejora al retiro de los maestros. Y sería por vía de unas aportaciones a sus cuentas de retiro o mediante un contrato que provea una anualidad. Una de las dos. Bien. Otras fuentes son precisamente lo que tú identificaste anteriormente. Cuando se materialice el sobrante, ese sobrante se pudiera también utilizar para financiar esta mejoría en las pensiones de los maestros, parcialmente o totalmente. Pero ese sobrante no está materializado, o sea, hay que esperar a los 90 días después del fin de este año fiscal para saber con ciencia cierta si se dio, qué sobró, y tocarle a la puerta a la Junta y decirle un buen uso sería mejorarle la pensión a los maestros. Vamos a ¿Está bien? Yo creo que ahí está completa. Omar Marrero me dio el visto bueno. O sea que... Vamos ahora con el vocero y luego Cybernews. Sí, saludos, gracias. Tengo varias preguntas. Quisiera saber en qué áreas hay recortes y cuánto cambia el presupuesto de educación, que es el más grande siempre del presupuesto. Pues el Departamento de Educación, el presupuesto de Fondo General es 2.484.917.000 dólares. Eso es un aumento de aproximadamente 142 millones, un 5.7%. En cuanto al área donde hay recortes, pues el área principal de recortes es precisamente en contratos de servicios profesionales. Ahí estamos hablando, el gobernador mencionó 13%, aproximadamente 67 millones de dólares. Esto, ¿verdad? Fue producto del trabajo que hemos estado haciendo, identificando áreas donde con esta transición que se está dando, estamos invirtiendo en nuestros recursos humanos. Vamos a poder, bajo el Civil Service Reform, la reforma del servicio civil, la Junta nos ha autorizado a hacer nuevas contrataciones, particularmente en áreas críticas como finanzas, contabilidad y tecnología. Vamos entonces a poder empezar a prescindir de los contratos de servicios profesionales. La tendencia, para ponerlo en perspectiva, en los últimos 3 años era que estaba aumentando la cantidad de contratos de servicios profesionales. Pues nosotros estamos revirtiendo esa tendencia como debe ser. Así que eso es básicamente el área principal donde tenemos recortes. Tengo 2 preguntas adicionales. Gobernador, usted habló de una partida para mitigar la inflación en el gobierno. Si usted me puede explicar a qué se refiere y en qué se va a usar ese dinero. Bueno, costos incrementales que pueda tener el gobierno, como por ejemplo, aumento en el costo de la luz. Ese sería un ejemplo. Gasolina para la flota, ese tipo de costos. Es una reserva. La otra pregunta es, los miembros del Comité PARE han denunciado la carta circular del Departamento de Educación porque no responde a la promesa que usted hizo de tener un currículo con perspectiva de género, y quisiéramos saber su reacción. Entiendo que hay un diálogo continuo, y aunque el secretario emitió esa carta circular, estoy seguro que se va a sentar a la mesa con todas las organizaciones que componen el Comité PARE para aclarar cualquier duda. Bueno, yo no he leído la nueva carta circular personalmente, pero yo sé que el secretario está comprometido de que se enseñe el concepto de la equidad y el respeto entre las personas, los estudiantes, de forma transversal en las escuelas públicas. Y también tengo entendido, y lo sé, que hubo un comité especial, un subcomité especial del Comité PARE que participó, ha estado participando en reuniones en las que se está discutiendo toda esta revisión curricular que está llevando a cabo el Departamento de Educación. Si hay cualquier desaveniencia u objeción, yo estoy seguro que el secretario la va a atender. Él es muy conciliador y es muy razonable, así que se sentará a la mesa con los representantes de estos grupos que defienden los derechos de la mujer y de
y que combaten la violencia de género. Vamos a continuar con Cyber y Metro, vamos a seguir Ya lo con la hizo, línea. o sea, él ya ha tenido reuniones, a mí me consta que ha tenido reuniones. Aquí lo que sucedió es que como emitió una nueva carta circular, deroga la anterior. Puede ser que había algún tipo de lenguaje en la anterior que ahora no esté en esta, pero ese es el tipo de detalle que yo estoy seguro que el secretario puede abordar, discutir con los representantes de estas organizaciones. Tengo a Cyber y el Nuevo Día. Gobernador, saludos. Digo que puede ser que yo esté equivocado, pero usualmente este tipo de mensajes que usted acaba de dar en el día de hoy, eso se da en la legislatura. ¿Por qué usted decidió hacer una conferencia de prensa? ¿Es que no va a ser este año el mensaje de presupuesto y solamente va a ser el de la situación de Estado? ¿O por qué decidió hacer un mensaje de presupuesto, una conferencia de prensa para eso? Estoy haciendo lo mismo que hice el año pasado. Aquí la diferencia es que como el primer paso es presentarle el proyecto de presupuesto a la Junta, pues el año pasado yo hice una conferencia de prensa cuando hice eso y este año estoy haciendo lo mismo. Ahora el próximo paso es que nosotros vamos a seguir en conversación, en diálogo con la Junta para tratar de que la Junta le dé visto bueno a este proyecto de presupuesto que le hemos presentado. Cuando eso suceda, entonces que la Junta presenta el presupuesto ante la legislatura. Así que si fuera necesario yo hago un mensaje de presupuesto, pero ahora mismo estoy haciendo exactamente lo que hice el año pasado. El año pasado porque habían unas diferencias grandes entre el Ejecutivo y la Junta. Yo sí hice un mensaje de presupuesto para exhortar a la Asamblea Legislativa que no le diera paso al presupuesto que estaba sometiendo la Junta. Fue por esa razón que yo acudí a la Asamblea Legislativa. Fue para que no le dieran paso al presupuesto que estaba la Junta sometiendo. Eso fue el año pasado. Este año yo me mantengo positivo. Como trabajamos de verdad, hombro con el personal de la Junta, y usamos el número que la Junta nos dio, y muchos de los gastos aquí también son consistentes con las líneas de gasto que la Junta también nos proveyó. Yo no anticipo mayores conflictos en esta ocasión entre Junta y la rama ejecutiva. Si eso es así, no necesariamente yo voy a tener que hacer un mensaje de presupuesto, pero ciertamente yo voy a hacer un mensaje de Estado, en el que puedo abordar el tema presupuestario. Continuamos con el Nuevo Día. Sí, saludos a todo, gobernador. Cuando usted habla de escalas salariales, debe entenderse que cuándo se le estaría revisando esas escalas salariales y se aumentarían los sueldos de los empleados públicos. Bueno, los aumentos se materializan el 1 de julio, los que yo he anunciado, para todas las categorías que mencioné, es decir, están maestros, oficiales de custodia, paramédicos, técnicos de emergencias médicas, bomberos, entre otros. ¿Ah? Exacto, esos son. Esos comienzan el 1 de julio. La revisión del nuevo plan de retribución del gobierno, la efectividad de ese nuevo plan es 1 de enero del año que viene. O sea que la revisión para el resto de los servidores públicos va a ser con efectividad del 1 de enero del año que viene. Respecto a los municipios, usted menciona que le está asignando dinero para el fondo de equiparación. ¿Qué le hace pensar que la Junta, que ha rechazado esto en el pasado, no sea esto tema central de problemas con la Junta de Supervisión Fiscal? Bueno, espero que no lo sea, porque estamos utilizando los propios recursos que la Junta nos está proveyendo. En ese caso, lo que estamos haciendo es que no se está dando el recorte programado. El recorte programado para el próximo año es de 44 millones. Aquí se está manteniendo en 88 millones. Entonces también estamos usando fondos estatales, pero claro, con miras a que tenemos, partiendo de la nueva realidad, porque ya tenemos más fondos en el programa de Medicaid de lo que teníamos antes. Entonces estamos dándole, por eso sí, estamos nosotros dispensando la aportación que tienen que hacer los municipios, que asciende a 164 millones de dólares para el plan vital. Eso fue un compromiso mío con los alcaldes y alcaldesas, y lo estoy cumpliendo con los fondos que tenemos. O sea, porque aquí no es como que otra vez, por eso es que es tan importante. El año pasado hubo grandes diferencias con la Junta, porque yo insistí en todo momento que el presupuesto que nos estaban dando, el monto que nos estaban dando era muy bajo. Entonces yo empecé a reclamar más y decía que venían fondos federales de Medicaid, que se materializó y tuvieron que enmendar el presupuesto por otras razones, entre otras razones por esa. Pero este año esa controversia no la tenemos. Estamos
utilizando los números de la Junta. Y sí, la Junta puede tener una posición ideológica en contra de la existencia de ese fondo de equiparación, pero entendemos que en eso pues debe ceder porque tenemos los fondos y debe haber cierta deferencia o cierto respeto a los funcionarios electos del gobierno de Puerto Rico para ese tipo de cosas. Foro Noticioso y luego tenemos Tele 11 y WIPR. Gobernador, que tengo una duda con relación a los 2 millones para empleados relacionados a la reconstrucción. Yo le pregunto si eso responde a la proyección que ustedes tienen de la necesidad de los empleados de construcción. Sí, es que me consta que la industria de la construcción está llevando a cabo adiestramiento. También que organizaciones sindicales están comprometidas con llevar a cabo adiestramiento, pero creo que el gobierno también lo tiene que hacer, porque necesitamos más gente para trabajar en todas estas obras que tenemos programadas. Este año, con Fondo FEMA, tenemos programadas 2.000 obras por todo Puerto Rico. Así lo ha indicado varias veces Manuel Lavoy, que dirige Cortré. Entonces sabemos que hay falta empleomanía. Yo tomé otra medida, entonces, por eso estamos entonces proveyendo unos fondos para adiestrar personas que no han laborado en el sector de la construcción, pero que quisieran laborar. Y digo algo que es importante. Yo también recientemente emití una orden ejecutiva que establece que todo el que trabaje en una obra de construcción utilizando fondos federales, o sea, obras de reconstrucción, si no es diestro, el salario mínimo que va a recibir es $11. Si es diestro, el salario mínimo que va a recibir es $15. Y lo hice precisamente para propiciar que vengan a trabajar y que algunos que quizás se fueron de Puerto Rico o cambiaron de sector en nuestra economía regresen al sector de la construcción, porque los necesitamos para las obras que tenemos programadas. Tengo Tele 11, WIPR y Noticentro. Buenas tardes, gobernador. ¿Esto es todo? ¿O aquí falta todavía? Le pregunto porque no sé si me pasé o dónde están incluidas las instituciones culturales, Instituto de Cultura, la Escuela de Artes Plásticas, Conservatorio de Música. Sí. Tengo otra pregunta. Bueno, él entra en el detalle. Obviamente aquí no pudimos poner todas las áreas del presupuesto porque es imposible. Aunque en la gráfica que ustedes tienen se les dio también, creo que se les dio una gráfica o se les va a dar que entra en el detalle. Bien. Lo que hemos hecho en el área cultural es algo nunca antes visto. Estamos destinando fondos ARPA para lo que le llamamos rescate cultural, no solo para mejorar el presupuesto operacional de todas las entidades en el área de la cultura, sino también darle fondos para nuevos programas, mejoras en sus facilidades, y yo he tenido otras conferencias de prensa con ese propósito. Ahora, en cuanto a qué presupuesto pues tiene cada una de esas entidades de fondos estatales, le doy la palabra a Juan Carlos Blanco. Voy a dar un ejemplo. Podemos brindar sí, también. Y podemos y aprovecho, gobernador, toda esta información, todo el presupuesto, al igual que el año pasado, una vez terminemos, va a estar público en nuestra página de internet www.presupuesto.pr.gov, ¿verdad? Y pues, estamos aquí compartiendo y el presupuesto tiene miles de líneas y son cientos de entidades de gobierno, así que no vamos a darlas todas aquí porque estaríamos todo el día, pero ahí van a poder ver el detalle en cada una de las agencias según se presenta el mismo. En el caso del Instituto de Cultura Puertorriqueña, tiene un aumento de 12.89% en su presupuesto, un aumento de sobre $2 millones, 2.2 millones de dólares. Además de eso, el presupuesto total del Instituto de Cultura sería 17 millones. Que ciertamente pues le estamos, además de lo que hemos hecho, ¿verdad?, para adelantarlo con los fondos ARPA a través del programa de rescate cultural, pues también en el presupuesto estamos ¿verdad?, reflejando cómo le estamos dando prioridad a estas entidades que han sufrido tantos recortes dentro del... La cantidad que le asignamos a todas estas entidades en el área de la cultura con fondos ARPA fue de $50 millones. Correcto. Y se distribuye entre todas y eso se ha anunciado anteriormente, sí. Y si quieres te damos el detalle. Sí. Por otro lado,
otro de los elementos que esté contemplado en el presupuesto, que ya se había negociado y viene inclusive desde el plan fiscal, es que se está haciendo una aportación para el sistema de retiro de los músicos de la Orquesta Sinfónica, que ese retiro, ¿verdad?, está descapitalizado básicamente, así que entiendo que son $2 millones la aportación anual, pero eso ciertamente, ¿verdad?, es otra medida de cómo podemos apoyar la cultura y las personas, ¿verdad?, que se encargan de gestionar la cultura. Así que agradezco la pregunta porque para nosotros ha sido un tema bien importante. Lo hemos tratado de atender responsablemente, ¿verdad?, dentro de los recursos que tenemos, pero le hemos dado prioridad y lo hicimos con los fondos ARPA y ahora lo estamos haciendo también con el presupuesto. Gobernador, usted ha expresado que es diferente a otros gobernantes y quisiera saber que cuando usted toma las decisiones con su equipo económico, ¿usted se basa en lo que le comunican los jefes de agencia y sus asesores o usted escucha a la gente que se tira a la calle? No, bueno, en todo. Y no es que yo sea, todos los gobernadores son diferentes unos de otros, o sea, cada cual tiene su propia personalidad y manera de ser. Pero yo tengo un tremendo equipo, me lo digo con mucho orgullo, todos aportan aquí en la Fortaleza y en la cabeza de prácticamente todas las agencias. Ha sido un gobierno bien estable. Pueden haber cambios de cuando en cuando, pero por regla general están todos laborando y cumpliendo su misión. En cuanto a estar pendiente, como dice tu pregunta, de la calle, pues estoy pendiente constantemente porque yo todo el tiempo estoy monitoreando los medios, lo que se reporta en los medios, tanto tradicionales como no tradicionales. Y tengo un equipo que me asiste. Y así que sí, y una de las cosas que estoy haciendo todo lo posible por hacer es ser responsivo a las necesidades de la gente. Y por eso ven las prioridades y se ven las prioridades. Porque tengo el oído en tierra, pues llevo años luchando porque los servidores públicos reciban una mejor paga. Y ahora se está haciendo realidad. Y en cosas como la pobreza infantil le estoy dedicando, la cultura le estoy dedicando. O sea, mis prioridades yo entiendo que están a tono con las prioridades de nuestro pueblo. WIPR, Noticentro y vamos cerrando con Metro. Sí, buenas tardes. Quería un poco técnicamente que me explicaran lo de los fondos especiales, porque lo que se acuerda de gasto con la Junta son los 12,000 millones y pico, ¿verdad? Y esos otros fondos especiales son... También el estimado está conciliado con el de la Junta, pero puede abundar. Esas son cuentas particulares que tiene el gobierno por recursos que se generan en diferentes agencias y corporaciones públicas, pero Juan Carlos puede... ¿Se acordó con la Junta que se puede usar ese dinero también? La respuesta es sí. Básicamente la Junta nos da a nosotros dos fuentes de fondos principales. Ellos no entran en los fondos federales, lo que es el Fondo General, que es los recaudos que hace el gobierno central, y entonces los fondos especiales, que son los ingresos propios, que esto viene principalmente en corporaciones públicas, aunque hay ingresos propios en algunas entidades de gobierno. Y es básicamente un estimado, y al igual que se hace un estimado de los ingresos, y el secretario de Hacienda puede hablar mucho mejor que yo de ese tema, pero se hace un estimado de los ingresos del Fondo General, pero también se hace un estimado de los ingresos propios de cada una de las entidades. Y ha subido, ¿verdad? En este año es un poco más alto, porque en años anteriores, como parte de la política de austeridad, aun cuando una entidad de gobierno generaba más ingresos, la Junta le limitaba la capacidad de gasto. Entonces tenemos entidades que generaban ingresos suficientes para su operación, pero entonces se encontraban con ese límite. Eso, de nuevo, otro de los beneficios de haber resuelto la quiebra del gobierno central es que libera esa capacidad de entonces poder utilizar la capacidad de generar ingresos propios de cada una de estas entidades. Y la otra pregunta, quizás usted también la puede contestar, es sobre la pregunta de dónde salen los ahorros para poder cubrir el aumento en algunas otras partidas. Y me parece que todavía hay como un 7% que no se identificó aquí públicamente de dónde salen esos recursos. Hay aumento en ingresos, por ejemplo, ¿verdad? Se reconocen más ingresos como parte de este presupuesto. Hay lo que es Medicaid, ¿verdad? Los fondos que se liberan del gobierno central, una parte de ella, la parte que ya está segura y que la Junta, ¿verdad? Lo avaló, pues también comparado con el presupuesto del año anterior, que tuvimos que dedicar desde el primer día mucho más fondos, pues esa es otra área que nos ha liberado los recursos, ¿verdad? Nosotros lo que hicimos fue, miramos el cuadro que nos dieron,
miramos el límite que nos establecieron en cuanto a la cantidad que podemos gastar y pues movimos partidas y buscamos la manera de poder armonizar esos recursos que han sido identificados dentro de cada una de las prioridades. Así que eso incluyó reducir gastos, por ejemplo, en los contratos de servicios profesionales y dedicárselo a la nómina de nuestros empleados. ¿Es el único área de recorte? Bueno, no, hay ajustes, vamos a llamarlo así, hay ajustes en distintas partidas dependiendo de las agencias. De nuevo, la Junta nos provee a nosotros unos targets, ¿verdad? Unas metas de presupuesto por agencia en las distintas categorías. Nosotros recibimos la información de las agencias. Un ejemplo bien sencillo, quizás la Junta dice, mira, agencia X, tú tienes 1 millón para este propósito. La agencia me dice, mira, en verdad yo no necesito 1 millón para ese propósito, pero necesito 300,000 para otro propósito. Pues entonces nosotros hacemos esos ajustes dentro de las partidas presupuestarias. Así que no aumenta la cantidad total, pero se redistribuye. Básicamente, ¿verdad? Parte del ejercicio de la administración del presupuesto de todos los días. Tengo que ir cerrando. Y cómo están atendiendo el problema del recinto de ciencias médicas, que veo que le dieron una cantidad de dinero. Sí, pues, ¿Y qué esperan que ocurra, verdad, con esa institución? Hay dos, en cuanto al recinto de ciencias médicas, el reclamo que hizo la presidenta interina de la universidad es que se restituya el recorte de $17 millones que se le hizo al presupuesto del recinto. Pero entre los fondos que aquí incluimos y los fondos de ARPA que están utilizando, pues se le está dando al recinto $20 millones adicionales. O sea que la deficiencia de 17 millones está atendida. Noticentro. Hola, saludos, buenas tardes. Puede ser el gobernador o el secretario de Hacienda. ¿Se tomó en consideración el impacto que podría tener los $2,000 millones que produce el 4% de las foráneas, teniendo en cuenta que en enero del próximo año, pues, según el Tesoro Federal, expira, caduca, termina? Sí, en cuanto a la proyección de la Ley 154, se mantiene bastante estable a lo que hemos visto al momento. Si mi memoria no falla, estamos hablando como 1.4, casi 1.5 billones de dólares. Se ha visto una reducción en los recaudos de este arbitrio en los pasados años, no tan agudo como tal vez la Junta lo pudo haber proyectado. Sin embargo, estamos recaudando más impuestos que nunca en la historia del Departamento de Hacienda y de Puerto Rico, lo que te deja saber que ha habido una redistribución y que ha habido un mejor trabajo de la captación de impuestos en Puerto Rico y, naturalmente, una mayor actividad económica, particularmente en el pasado año. ¿Tendría un efecto el hecho de no Sí, ya está proyectado. Ya está vislumbrado en los 12.5, casi 12.6 billones que refleja la proyección de recaudos, que entendemos que debemos cumplir sin mayores reparos de cara al futuro, ¿verdad? Dios quiera que no ocurra ningún evento ¿verdad? Imprevisto, significativo. Ya en esa proyección contempla una reducción en comparación con lo que se había visto en años anteriores, que recaudaban $2 billones, ya va por 1.5 billones. Tenemos que ir cerrando. No es recorte la totalidad de recaudo. Pues vamos cerrando con Metro y tengo una última pregunta acá. Sí, gobernador, dándole seguimiento a la pregunta sobre el tema de los municipios, quisiera que nos aclarara si esta proyección de 88 millones para el fondo de equiparación es lo que usted vislumbra que se mantenga más permanentemente, no solo para este año fiscal. Y hago la misma pregunta sobre el tema de la UPR, que es la otra área donde hay un conflicto claro con el plan fiscal de la Junta. Espérate, la segunda parte no la entendí. La segunda parte de la pregunta. Tanto sobre el fondo de equiparación como con la UPR, que lo que está proponiendo el gobierno entra en conflicto con el plan fiscal de la Junta. Si usted vislumbra que estas asignaciones que se están proponiendo para este año fiscal sean las que estén para años fiscales futuros, o si es simplemente realmente nosotros vamos de año en año. Aquí lo único que estamos haciendo es manteniendo el monto del fondo de equiparación al nivel en que está este año. Pero ese fondo ya recibió un recorte enorme. Ese fondo llegó a estar en alrededor de $350 millones, 4 años atrás, por decir. Y ha ido bajando y ahora está por 88 millones. O sea que es sustancialmente consistente con el plan fiscal. O sea, hay una diferencia ahí, pero como tenemos los recursos, estamos diciendo que se mantenga. Y en el pasado la Junta ha hecho eso, porque en un momento dado no hizo recorte al fondo de equiparación por otras razones.
O sea, que eso es lo que diría ahí. Y en cuanto a la UPR, lo que hemos hecho es identificar otras fuentes. O sea, partimos de los 500 millones que la Junta ya aprobó y entonces hemos añadido otras fuentes legítimas de recursos y la cantidad total que le estamos asignando a la universidad excede, yo di la cantidad, es como 620 millones de dólares, que la debe poner en mejor posición para cumplir con sus responsabilidades. ¿En esa cifra para años Bueno, futuros o si va a haber otro recorte? Yo estoy positivo. Obviamente ahora entramos en el detalle de que Juan Carlos Blanco y su equipo van entonces a ir partida por partida justificando este proyecto de presupuesto ante la Junta. Espero que la Junta lo avale porque aquí estamos siguiendo por regla general los números de la Junta. Puede haber una excepción aquí o allá, pero no es significativa desde el punto de vista fiscal. Discusión pública en los últimos días sobre la flexibilización de la ley de armas, cómo usted ve ese asunto, si favorece lo que se está proponiendo en el proyecto en términos generales. Yo no he tenido la oportunidad de revisar ese proyecto. Sé que la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara lo avaló. Ahora tiene que llegar al Pleno en la Cámara. El Senado no ha tomado cartas en el asunto. Yo sé que nosotros tenemos el área de el uso y posesión y portación de armas está altamente reglamentada en Puerto Rico. Tendré que ver eso en el detalle. Si llega a mi despacho, voy a pedirle el consejo al secretario de Justicia, al secretario de Seguridad Pública, al comisionado de la Policía, entre otros. Y parto de ahí. Tenemos última pregunta. Ok, gobernador, tengo dos preguntas. En primer lugar, usted anunció el fin de la quiebra. ¿Tiene contemplado ir a los mercados para emisión de nueva deuda pública? No en el futuro previsible, porque tenemos suficientes fondos para hacer las obras capitales que Puerto Rico necesita. Hay una cantidad enorme de fondos federales, nunca antes vistas, para hacer esas obras. Usualmente el mejor uso de los mercados de capital es para financiar obras permanentes. Y realmente ahora no hay necesidad de hacer eso. Ahora, estamos ya en los mercados, porque la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado básicamente refinanció su deuda y lo hizo en los mercados, o por lo menos con entidades que están en los mercados. Y lo mismo acaba de ocurrir. Emitimos unos bonos reestructurados y ya esos bonos se están negociando, hay compraventas ya en el mercado a una prima. Es decir, los bonos se están viendo como muy rentables y eso dice mucho de nuestra credibilidad. Así que entonces quedan un par de reestructuraciones importantes, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Carretera. Esas son las principales que quedan pendientes y las vamos a trabajar. O sea, pero hasta ahora la recepción fue muy buena en los mercados en cuanto a la emisión de los bonos reestructurados que acabamos de hacer. Y lo que pasó con la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado habla por sí solo. También lo que pasó con Cofina, los bonos de Cofina se han seguido a primas, se siguen vendiendo y comprando a primas. O sea que sí, el gobierno está demostrando que ha recobrado su credibilidad en los mercados. Tengo otra pregunta. Usted le había solicitado a la Junta liberar 200 millones de reserva para mitigar el impacto en el aumento de la tarifa del combustible. Tengo entendido que la Junta respondió y dijo que no los puede liberar. ¿Una reacción sobre eso? Y que pues buscaremos otras alternativas. Yo voy a seguir buscando todas las alternativas disponibles para mitigar el impacto del costo del barril, particularmente en el costo de la electricidad en Puerto Rico, porque lamentablemente todavía quemamos petróleo para generar energía. La solución a eso es la conversión a fuentes renovables, y eso es algo que está en curso. El negociado de energía está encima del asunto para que se den esos proyectos de energía renovable. Esa es la solución. Entonces, lo que hemos visto en estos últimos días es que se ha estabilizado el mercado, los mercados de petróleo se han estabilizado. Esperemos que sigan así, que no sigan en alza.
Y estamos monitoreando el asunto y estamos, obviamente, si la Junta no le dio paso a esa solicitud, buscaremos otra alternativa. Culminamos, gracias. ¿Perdón? Bueno, como ha dicho Marrero, y yo también, ambos, lo que sucede con los impuestos es que la política de la Junta en el plan fiscal, y es su política fiscal, es que como único uno puede eliminar un impuesto o reducirlo, es pues aumentando otro o identificando un gasto que va a eliminar. Y que sea de naturaleza recurrente, o sea que no es bien dificultoso, es bien dificultoso lograr ese aval de la Junta para eliminar en parte la crudita, es lo que voy a decir, o sea, no. Gracias.